Bienvenidos a Negociando en Crisis. Adentrémonos al ojo de la tormenta. Prepárate, ajusta tu estrategia y mantén la cabeza fría, porque hoy aprendemos a ganar cuando el tablero está en tu contra. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Negociando en Crisis. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de profundizar en este, quiero que se coloquen en el 2020. En el encierro, en donde muchos de nosotros sentíamos miedo e incertidumbre, y lo primero que hacíamos cuando nos despertábamos era agarrar el teléfono y ver qué es lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Así es, Kendrita, todos buscábamos respuestas. ¿Qué hago? ¿A quién le creo? ¿Es verdad lo que me dicen en WhatsApp? Y claro, ahí entendimos que la clave en una crisis es que la comunicación no es un lujo, sino una necesidad. Claro, algo equivalente casi a la comida o a la medicina. Es verdad, Nico, porque cuando no hay información clara, muchas veces el miedo se intensifica. Y hoy, desde una experiencia que la vivimos todos, vamos a analizar cómo se comunicó una institución del Estado mediante una crisis que ocurrió en nuestro país. Y claro, hoy hablaremos de comunicación en crisis, pero como dices, de este caso muy en concreto de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, durante la pandemia del COVID-19. Y para esto queremos primero presentarles a nuestros dos expertos, Anthony y Ariel. ¿Cómo han estado, chicos? Pues muy bien, gracias por la invitación, Kendry, Nico. Y como ya mencionaron, hoy vamos a hablar sobre el artículo de Fernando Guerrero Maruri sobre la FAE, Comunicación en Crisis y la FAE en los medios digitales. Muchas gracias, chicos, por la invitación, es un gusto estar aquí. Y así es, estamos estudiando en el día de hoy algo que la FAE, como experta en logística, no estaba preparada. Comunicar en redes sociales durante una crisis sanitaria. Algo que parece un poco extraño viniendo de alguien, de una organización que está lista para casi cualquier cosa. Así es, este tema está muy interesante, pero también vamos a tener información que nos va a complementar al tema de hoy. Y tenemos a nuestro corresponsal David, que se encuentra en Exteriores. David, te escuchamos. Hola a todos. Cuando el Ecuador enfrenta una crisis como la pandemia del COVID-19 o los operativos de seguridad actuales, las Fuerzas Armadas siempre están en primera línea. Pero hoy en día, con las redes sociales y los celulares, ya no basta con que los militares sepan actuar en el territorio. También es vital que sepan cómo comunicar lo que hacen. El silencio o un mensaje confuso pueden generar miedo en la población. Por eso, hoy salimos a las calles a realizar un Vox Populi. Queremos saber si la ciudadanía se informa a través de ellos, si confía en sus mensajes y qué tan importante es que un uniforme también sepa dialogar con la comunidad. No considero que se haga pública directamente, al menos mientras se está llevando a cabo los operativos o incluso un poquito después. Lo que sí considero es que emiten los comunicados muy por encima. O sea, por ejemplo, se realizó tal operativo, se realizó tal cuestión, se embargó tal cuestión. La verdad es que yo considero que no responden rápidamente o oportunamente por la experiencia que he tenido en redes siguiendo al ejército, que sí los sigo, los tengo agregados, pero me doy cuenta que las respuestas o los comunicados se dan posteriori, no anteriori. En este caso me generan un poco de confusión porque a la final del día uno no sabe si es que llegará a ser verídica la información como tal, ya que hay bastantes redes sociales que se podría decir que están manejadas por grupos delictivos. Bueno, pienso que sí deberían estar capacitados, creo que es parte de su trabajo tener totalmente conocimiento de lo que deberían responder, de cómo deberían actuar y cómo deberían interactuar con la comunidad, pero los altos mandos deberían ser más que nada los encargados. Para poder dar declaraciones, en mi pensar, deberían estar todos capacitados para poder dar una buena declaración, teniendo en cuenta los medios de comunicación en el país. Sobre todo con la actual crisis y todos los problemas que conllevamos, debemos tener un poco más de empatía también con estas personas.
Además, investigaciones en las unidades clave como la Brigada Pichincha demuestran que los talleres de vocería y manejo de medios se quedan casi siempre en las oficinas de los altos mandos. La conclusión es clarísima. En pleno 2026, la comunicación ya no es un tema secundario para la seguridad del país. Que los militares sepan informar de forma clara, humana y veloz es tan importante como su entrenamiento táctico. Si queremos mantener la confianza de la gente, la fuerza pública debe aprender a usar la palabra con la misma precisión que cumple sus misiones, reportó David Morales. Gracias, David, por tu intervención. Bueno, chicos, es momento de entrar en materia. Pues bien, para explicarles un poco más, tenemos, como que ya dijo Kendra, en 2020 pasó el COVID-19. La FAE tenía manuales de crisis, pero ninguno incluía redes sociales, porque hasta en ese momento no se sabía el alcance y la importancia que iban a tener las redes. Es decir, sabían qué hacer sobre un incidente, pero nunca sobre una pandemia mundial, porque nadie se lo esperaba, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era sacar un mensaje y replicarlo en Facebook, Twitter e Instagram. Y esto es un error, porque cada red funciona distinto, como ya sabemos. Claro. Es como mandar el mismo mensaje por WhatsApp y esperar una reacción diferente en todas las personas. Entonces, frente a la pandemia, la información era sumamente necesaria, puesto que todos estábamos en la casa con zozobra por el miedo a infectarnos o cualquier tipo de esas cosas. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a charlar con ustedes el día de hoy y explicarles por qué los medios digitales son tan importantes para la comunicación en crisis. Exacto, es por esto que el 96% de las audiencias cree que la FAE necesita un plan digital para crisis. Imaginen que 9 de cada 10 personas les diga, oigan, necesitamos que nos expliquen mejor lo que está pasando, y aún así no hay un plan claro. Es como cuando en la clase todos dicen, no entendimos, pero el profesor sigue avanzando como que nada pasara. Exactamente. Si no ajustas, como ya dijo el ejemplo de profesor, ¿no? Si no ajustas tu material a la clase, no van a entender nada. Y es lo mismo que pasó, porque se sabe que la estructura jerárquica militar retrasa la comunicación. Y no había criterios claros para entender esta desinformación que se estaba viviendo en los medios digitales. Es por eso que la FAE, en plena pandemia, seguían publicando mensajes, protocolarios obviamente, como si nada pasara. Y en crisis, el tiempo también comunica, porque no es lo mismo a decir algo inmediatamente que quedarse callado, porque el silencio provoca también una crisis. Entonces, chicos, en este sentido, cuando una institución no brinda información, la gente empieza a interpretar. Y cuando la gente empieza a interpretar sin información, aparecen los famosos rumores. Es decir, que se pueden instalar narrativas falsas. Claro, por ejemplo, cuando vemos una ambulancia pasar así a toda prisa y pitando en los semáforos, nosotros siempre nos vamos a imaginar lo peor porque es una emergencia. Claro, sí. Entonces, comunicar, claro, no solo es informar, sino también orientar. Sí, puesto que la comunicación sobre todo debe generar confianza y credibilidad. Por eso, el otro autor propone un plan de medios digitales para crisis, con mensajes diferenciados antes, durante y después de una situación de crisis. Sí, puesto que no se trata solo de publicar, es combatir la desinformación. No solo esto en los medios digitales se ve, sino también, por ejemplo, como ya les dije en la militancia, la jerarquía que tienen evita que se puedan realizar los comunicados correctamente. Como dice Guerrero, no basta en decir esto es falso, hay que explicar por qué es falso y también qué es lo verdadero, ¿verdad? Todo lo anterior debe ir adaptándose a la comunicación, porque un buen mensaje puede hacer que todo salga bien o todo salga mal. Claro. Así es, entonces en este caso aprendemos una lección importante, que tener redes sociales muchas veces no es suficiente. Exacto, en una crisis una buena comunicación puede incluso salvar vidas. Sí, las instituciones del Estado sobre todo tienen que prepararse ante esto. Pero como ya les había mencionado, ante una crisis no había que prever, no había nada como decir, sí, vamos a sacar un comunicado en redes sociales o vamos a prever que todos vamos a estar en confinamiento y ver qué se hace, si no estaban actuando al momento. Obviamente, la comunicación no es un accesorio, sino es la parte que debería ser parte de la defensa nacional. Muy interesante, chicos, lo que nos están comentando, pero volvemos después de una pausa. Inicio de espacio publicitario. Somos una radio de voces diversas, un espacio donde las ideas fluyen, la creatividad sale a la luz y donde se construyen contenidos con responsabilidad social.
Fin de espacio publicitario. Y bueno, volvemos a Negociando en Crisis. ¿Qué les parece si seguimos hablando de este tema tan interesante de la FAE y cómo fue su comunicación en la crisis? Claro que sí, Nico Andino. Y retomemos este tema porque este no es un caso aislado, sino el reflejo de un problema muchísimo más grande, que es la falta de planificación digital en las crisis. Entonces, la pregunta es muy clara, chicos. ¿Están preparadas las instituciones para este tipo de situaciones en nuestro país? Justamente ahí está el problema. Por eso, la OPS recomienda que la comunicación en crisis se organice en etapas antes, durante y después. Pero si no se explica qué pasa en cada etapa, la gente recurre a audios falsos, cadenas de WhatsApp y noticias sacadas de contexto. Es como dejar una sala de clases sin profesor. Alguien siempre toma la palabra, aunque no tenga la información correcta. Y todo se vuelve muy caótico. Claro, y algo que ustedes también mencionaron, que esta estructura jerárquica de los militares retrasaba pues la aprobación de mensajes y publicación, ¿verdad? Y bueno, mientras un comunicado pasaba por varias firmas en redes, ya circulaban versiones no oficiales de ese mismo comunicado. Eso demuestra que en crisis el tiempo también comunica. No basta con publicar, hay que hacerlo rápido y con claridad. Claro, eso es lo que ya había mencionado, que la FAE sacaba un comunicado, pero los mensajes no eran adaptados a cada red social. Eso reducía la confianza y sobre todo el nivel de interacción que tenían con la ciudadanía. Claro. Qué interesante, porque además, durante la pandemia se creó un comité interinstitucional para aprobar mensajes, pero esa reacción fue improvisada y no estaba en ningún manual. Eso demuestra que la comunicación digital no estaba prevista como parte de la defensa. Y claro, aquí hay otra lección clave, que es, no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Y explicar qué hace la institución y cómo ayuda a la ciudadanía, pues genera confianza, obviamente. Por eso el autor nos menciona un plan para enfrentar la desinformación en 3 fases. A esto lo llama Plan de Crisis Digital. Primero, monitorear las redes y qué es lo que siente la audiencia. Segundo, identificar a quienes generan esa desinformación. Y tercero, tener fotos y videos listos para comunicar, incluso cuando la plena emergencia no se pueda salir al campo. Chuta. Y justamente dentro de esa planificación no podemos olvidar la importancia de preparar a la vocería para que pueda dar información a los diferentes medios de comunicación. Un estudio sobre el diseño de la media training en la brigada de la Infantería número 13 en Pichincha del Ejército Ecuatoriano recalca que estas instituciones, al ser del sector público, están sujetas al principio de rendición de cuentas a la ciudadanía. Y claro, tienes toda la razón, Kendrita, especialmente ahora que la operación militar en un contexto de conflicto armado ha incrementado su presencia y exposición mediática. Claro, sin embargo, ese mismo estudio también reveló que la mayor dificultad de estos de los militares, de los oficiales, es interactuar con la prensa. Claro, precisamente por la falta de experiencia. Sí, y este es un claro ejemplo que menciona, de hecho, Juan Carlos en su investigación, ya que cuando un vocero desconoce la información sobre una crisis se pone nervioso, se altera y busca controlar la situación, por ejemplo, levantando la voz o moviéndose mucho, entonces se pone nervioso y la comunicación no es de la mejor manera. Sí, sí. Por eso siento que un buen ejercicio ante media training es ayudar a las personas a controlar su lenguaje corporal sobre todo, porque el lenguaje corporal comunica mucho y ahí se ve cuando está nervioso y cuando la información realmente es la verdadera, porque básicamente podemos realizar un comunicado y si yo lo digo no sería de la peor manera, pero sí de la manera incorrecta, se va a entender mucho peor que al hacerlo así tranquilo, con un prompter, por ejemplo. Puede ser así. Es verdad, la importancia de no dar el mensaje correcto, y sabemos que la prensa nos ve absolutamente todo. Porque para comunicarse efectivamente con medios, las habilidades más importantes son tener el conocimiento profundo del tema, mantener claridad y concisión en el mensaje. Y si un vocero no transmite el mensaje claro ante preguntas inesperadas de los periodistas o de cualquier persona en general, puede generar confusiones o desconfianza en la población. Sí, así es. Por esto que, como ya les dije, comunicar bien es algo que garantiza la seguridad del país, sobre todo a que no se genere ese tipo de desconfianza, sobre todo con las instituciones públicas del Estado.
Claro, porque es algo básico, ¿no? Si vas a hablar de un tema, pues obviamente tienes que saber del tema y, claro, interactuar con, sobre todo ahora, o sea, sobre todo en este caso que es militares dando a conocer, ¿qué será? Los protocolos o información sobre una institución que es importante en el país, pues tiene que ser bien difundida y con fundamentos también, ¿no? Claro, debe ser como el referente a nivel nacional. Y para hablar sobre esto en particular, Vanessa nos trae información adicional. Vanessa, te escuchamos. Hola a todos. Cuando el Ecuador enfrenta una crisis como la pandemia del COVID-19 y los operativos de seguridad actuales, las Fuerzas Armadas siempre están en primera línea. Pero hoy en día, con la tecnología, no solo tienen que saber actuar en territorio, sino también tienen que saber cómo comunicar para no causar pánico social. Por eso hoy hemos salido a preguntar la opinión de la gente. Queremos saber si la ciudadanía se informa a través de los canales oficiales de las Fuerzas Armadas y si confían en sus mensajes y qué tan importante es que un uniforme también sepa dialogar con la comunidad. Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con un docente de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Nos podría ayudar con su nombre y la materia que imparte? Rodrigo Peña Ramón, imparto la materia de investigación de mercados y programación estadística 2. ¿Cree usted que el Ejército y la Fuerza Aérea informan de manera clara y rápida en redes sociales cuando ocurre una emergencia en el país? Creo que la información, ahora que se puede tener la disponibilidad de ver por redes sociales, es bastante, digamos, sujeta a manipulación, ¿no? Entonces, para poder publicar la información, se la edita, claro que se la puede publicar de manera oportuna, pero no se sabe a ciencia cierta o con una fuente veraz que la información haya sido comprobada y haya sido publicada de una manera, digámoslo así, honesta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, si hacen publicaciones en vivo, pero no existe esa posibilidad de saber si no hubo manipulación de la información. Ahorita nos encontramos con un docente de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Nos podría ayudar con su nombre y la materia que imparte? Santiago García Álvarez, Política Económica. ¿Cree usted que el Ejército y la Fuerza Aérea informan de manera clara, rápida en redes sociales cuando ocurre una emergencia en el país? Bueno, yo creo que en general no lo hacen de manera rápida, oportuna. Siempre hay alguna demora, ¿no? Por ejemplo, fue el caso de los niños de la Malvina. Ahí se demoraron, ahí no reaccionaron muy tarde. Igual parece que ha habido un par de casos adicionales en donde falta, yo diría, más organización institucional, ¿no? Una política de comunicación. Eso no tenemos, sino que va a depender del caso, del tema. Sí, yo creo que hay fallas en lo que significa esa información oportuna, rápida, directa al ciudadano sobre los temas de seguridad. Lo que la gente opina no es coincidencia, la academia lo confirma. Estudios sobre la Fuerza Aérea Ecuatoriana revelan que en momentos críticos las instituciones militares suelen fallar porque usan formatos muy rígidos y aburridos en redes sociales, perdiendo así la oportunidad de conectar con la gente cuando más se necesita la información rápida. Además, investigaciones en unidades clave como la Brigada de Pichincha demuestran que los talleres de vocería y manejo de medios se quedan casi siempre en las oficinas de los altos mandos. Se descuida por completo a los soldados de menor rango, que son los que caminan por los barrios de Quito y también hacen los operativos. En conclusión, en pleno 2026, la comunicación ya no es un tema secundario para la seguridad del país. Que los militares sepan informar de forma clara, humana y veloz es tan importante como su entrenamiento táctico. Si queremos mantener la confianza de la gente, la fuerza pública debe aprender a usar la palabra con la misma precisión con la que cumple sus funciones. Reportó Vanessa Picuasi. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Vanessa, por la información que has compartido con nosotros. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si seguimos hablando de esto de la crisis? Hay algo que en particular a mí me interesó y es esto de cómo el silencio puede ser tan dañino como el propio virus. Así es, Nico. Y lo que aprendimos de este caso es que la comunicación no puede improvisarse. Debe planificarse con antelación y con ciertos criterios que deben establecerse. Exacto. El estudio muestra que la desinformación fue uno de los mayores problemas.
como dices, casi tanto como el virus. No basta con negar rumores, hay que explicar con datos, argumentos y por qué son falsos. Sí, sobre todo eso, porque no se trata solo de tener redes sociales, sino también cómo usarlas. Porque al final depende de eso. O sea, sabemos todos que Facebook, Instagram, Twitter no son lo mismo. Y por eso ese comunicado debe ser difundido de manera estratégica. Claro. Además, la comunicación debe ser coherente con la cultura a la que te estás comunicando. Claro, a la que te estás dirigiendo. Porque, como decías, o sea, copiar los modelos para cada red social sin modificarlos o sin tener en cuenta que cada red social funciona de forma diferente, pues no tiene mucho sentido. Y puede generar confusiones. Exacto. Así es, y pensemos en algo muy importante, que la comunicación también es un arma de defensa. Así como los aviones protegen el espacio aéreo, los mensajes claros protegen a la ciudadanía entera. Y bueno, la pandemia nos dejó claro que los aviones pueden llevar ayuda, pero las palabras llevan la calma. Así es, Nico, y hoy más que nunca necesitamos instituciones que no solo actúen, sino también que sepan explicar lo que hacen, cuándo lo hacen y por qué lo hacen. Sí, porque podemos recordar algo que quiero que se lleven de aquí de su podcast, es que más vale prever que lamentar. Claro, de nada sirve como que actuar ya en el momento. Así es. Bueno, y para cerrar, agradecemos a nuestros invitados por todo el conocimiento que han compartido con nosotros el día de hoy. Y recuerden, comunicar no es solo informar, es cuidar y fortalecer la confianza. Chicos, ¿algo que decir a cámara? Muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto compartir con ustedes y de un tema tan importante como es la comunicación en momentos de crisis. Sí, gracias por la invitación nuevamente y espero que la gente pueda entender lo que tratamos de decirles, que hay que prever, hay que actuar mediante la situación que se presente porque puede venir otra pandemia o quién sabe, ¿no? Puede pasar cualquier cosa aquí. Gracias chicos por los aportes que nos dieron hoy, fue grato escucharles e interesante. Y pues a ustedes, a nuestra audiencia, si les gustó, denle la manito arriba, compartan este episodio a la gente o a la organización que creen que les pueda interesar y suscríbanse por el amor de Dios. Y bueno, esto fue Negociando en Crisis. Esto fue Negociando en Crisis. No te quedes con la teoría, ve allá afuera y ponle práctica. Si este episodio te dio la claridad que necesitabas, compártelo con ese socio, socia, amigo o amiga. Y recuerda suscribirte a nuestro canal. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendiste hoy, qué fue lo más interesante y dónde lo pondrías en práctica. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, compañero. Y pues esto fue Negociando en Crisis.